Es decir, ya vimos cómo se mueven, o pudimos describir el movimiento de algunos cuerpos, porque definimos vector posición, vector velocidad, vector aceleración. Después vimos quién genera esa aceleración. ¿Sí? Entonces ahora ya podríamos hacer una descripción completa del movimiento de un cuerpo, porque conocemos qué genera ese movimiento y las herramientas que tenemos a través de las definiciones de posición, velocidad y aceleración para definir cómo se mueve ese cuerpo. Entonces, el paso siguiente es entrar en otra de las grandes unidades, ¿sí? Que es la definición de trabajo, energía, las formas de energía que vamos a ver. Tal vez uno de los teoremas más útiles de la física 1, que es el teorema de trabajo y energía cinética, y la definición de potencia, que es básica para los ingenieros. ¿Sí? Nosotros hablamos varias veces de que algunas palabras tienen para nosotros un significado especial, que si tiene un significado, un concepto que está metido dentro de esa palabra, que a lo mejor no coincide exactamente, ¿sí?, con la idea que da esa palabra en una conversación común. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a usar ahora dos conceptos centrales, que es el concepto de trabajo y el concepto de energía. ¿Sí? Que de cierta manera no coinciden con lo que uno coloquialmente o habitualmente dice que se refiere a la palabra trabajo, ¿sí?, o a la palabra energía. Es decir, acá el ejemplo dice, cuando uno dice que tiene mucho trabajo para preparar un examen, ese trabajo ese concepto de trabajo es que eso quiere decir que va a tener que realizar una actividad intensiva para poder preparar un examen, que no es lo mismo, ¿sí?, que el concepto que nosotros vamos a definir. ¿Sí? Es decir, para nosotros el trabajo no es una propiedad del sistema, es decir, no es algo que tenga el sistema, sino que uno hace trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Lo mismo cuando uno piensa en la energía sí es una propiedad del sistema, un sistema tiene o no tiene energía. ¿Sí? Pero va a tener una definición muy especial, ¿sí?, distinta a la que uno, en términos generales, cuando uno está cansado y dice que no tiene energía, ¿sí? Bueno, no es exactamente la misma idea, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de tipos de energía y de tipos de energía mecánica, ¿sí?, solamente mecánica. Entonces, una idea que uno tiene que tener es que el trabajo no es una propiedad del sistema, se hace trabajo sobre un sistema, y la energía sí es una propiedad del sistema, ¿sí? Es algo que un sistema tiene o no tiene. Cuando vimos en dinámica cómo las interacciones generan, ¿sí?, una aceleración, y esa aceleración nos permite modificar la posición de ese cuerpo, tenemos tal vez una idea que no la desarrollamos, pero sí que uno la visualizó, que es las fuerzas interactúan sobre un sistema físico en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Es decir, nosotros aplicábamos fuerza, por ejemplo, en un plano inclinado, ¿sí?, y esas fuerzas acompañaban el movimiento de ese cuerpo a lo largo, ¿sí?, del plano inclinado. Eso quiere decir que esas fuerzas están actuando, ¿sí?, en un determinado espacio, ¿sí? Y también uno puede pensar que esas fuerzas actúan durante un determinado tiempo. Esta unidad, ¿sí?, va a trabajar en particular sobre las interacciones y los desplazamientos, es decir, la aplicación de esas interacciones en ¿sí?, en un recorrido, en un determinado espacio. La unidad que sigue, ¿sí?,
nos va a tratar de un aspecto más temporal, ¿sí?, de las fuerzas, es decir, vamos a ver qué pasa con la aplicación en tiempos cortos o en tiempos largos, el resultado de esas interacciones de tiempos cortos o tiempos largos de la fuerza, ¿sí? Lo que ahora nos vamos a centrar es en un aspecto espacial de la fuerza, ¿sí? Entonces vamos a dar la primera definición, que es la definición general de trabajo. Es una definición que hay que tomarla primero, ¿sí?, en su aspecto matemático, ¿sí? La definición de trabajo es muy clara y hasta le dirías que es sagrada la manera en que uno la tiene que aprender, ¿sí? Nosotros vamos a decir que una fuerza F realiza trabajo entre una posición inicial y una posición final, y eso lo vamos a evaluar como la integral entre la posición inicial y la posición final del producto escalar entre la fuerza y el diferencial de posición, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla este producto escalar, va a tener en cuenta, ¿sí?, el ángulo que queda formado entre la fuerza F aplicada para ir de una posición inicial a una final y el ángulo que forma con el diferencial R, ¿sí? Recuerden que el diferencial R es tangente a la trayectoria. Entonces, si uno tiene ese producto escalar, tiene dos formas de resolver un producto escalar, ¿sí? Aquella que usaba los módulos de los vectores, o el producto escalar, lo que uno llama componente a componente, ¿sí? Es decir, esta es tal vez la expresión que a nosotros más útil nos resulta para calcular el trabajo, ¿sí? Y desarrollamos al producto escalar como el módulo de F por el módulo del diferencial R por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Mm? La otra expresión es la que uno consigue cuando uno desarrolla el producto escalar componente a componente, ¿sí? Entonces le queda que el trabajo de la fuerza F para ir de una posición inicial a una final es la integral evaluada entre esa posición inicial y la posición final de la componente X de la fuerza por el diferencial X más la componente en Y de esa fuerza por el diferencial Y más la componente en Z por el diferencial de Z. Y fíjense que esto que tenemos escrito acá, lo mismo que cuando evaluamos módulos y lo multiplicamos por el coseno del ángulo, nos va a devolver un número, ¿sí? Es decir, el trabajo es un escalar que va a tener signo, dependiendo de alguna cosa que ya veremos, ¿sí? Tendrá unidades, ¿sí? La unidad en el sistema internacional es el joule, y se escribe con una J mayúscula, ¿sí? Porque es el apellido de James Preston Joule, que es un físico inglés, ¿sí? Hizo mucho desarrollo sobre electricidad, termodinámica y las formas de energía, ¿sí? Entonces, no olvidarse que es mayúscula, ¿eh? Si nosotros miramos la expresión a través del producto escalar, que podemos calcularlo como módulo de uno por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo, lo que podemos ver de esta expresión es que el signo del trabajo lo va a decidir, ¿sí?, el coseno de θ, porque acá dijimos módulo de F, módulo de R, o sea, estos dos términos van a ser siempre positivos. Entonces, quien va a determinar el signo del trabajo es el coseno del ángulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza F y describe, es decir, recorre, ¿sí?, una determinada distancia S, ¿sí? Entonces, acá que tenemos, cuando aplicamos la definición, tendríamos el módulo de F
por el módulo del diferencial, y acá vemos que este ángulo es menor de 90. Si el ángulo es menor de 90, el coseno es positivo, ¿sí? Y entonces uno va a decir que para ángulos que están entre 0 y 90, el trabajo es positivo. ¿Sí? ¿Por qué es positivo? Y bueno, porque voy a calcular el módulo de f, el módulo del diferencial r, pero el que me va a evaluar el signo, ¿sí?, va a ser el coseno de θ. Y ese ángulo, entre 0 y 90, me devuelve un coseno positivo. Distinto es si el ángulo es mayor de 90. ¿Sí? Si el ángulo es mayor de 90, el coseno se hace negativo. Entonces ese trabajo, ¿sí?, me va a dar un trabajo negativo. ¿Sí? Eso quiere decir que de alguna forma el desplazamiento, ¿sí?, que está marcado acá en azul, está opuesto a la fuerza. ¿Se les ocurre algún ejemplo de trabajo negativo? ¿De fuerza que realice un trabajo negativo? Una aceleración que va en contra de la velocidad, con la Ojo, gravedad. ojo Juan, ojo Juan. ¿Sí? Va a ser según el sistema de referencia. No, no, acá, fíjense, si yo tengo una fuerza, ¿sí?, que tiene sentido opuesto al desplazamiento, no importa el sistema de referencia que esté usando. Y eso es lo que tiene de bueno usar esta expresión. Depende del coseno del ángulo. Y el coseno es el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ese ángulo es independiente del sistema de referencia, porque es el ángulo entre el vector desplazamiento y la fuerza F. Entonces ese ángulo no puede depender del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una fuerza que está opuesta, ¿qué fuerza se opone al desplazamiento? La fricción. La fricción. ¿Sí? La fricción está siempre opuesta, la fricción cinética, ¿sí?, cinética, está siempre opuesta al desplazamiento. Entonces, esa fuerza va a tener un ángulo de 180, y el coseno de 180 es menos 1, es decir, el trabajo de la fuerza de fricción cinética es negativo. Y va a ser siempre negativo eso, porque el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de fricción cinética es siempre 180. ¿Sí? Y es siempre 180, independiente del sistema de referencia. El peso puede ser también. Bien, el peso hay que evaluarlo, ¿sí? El peso podría ser que tuviera un ángulo de 180 o un ángulo de 0. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. La fuerza peso es una fuerza muy especial, y es tan especial que nos vamos a tener en su trabajo. ¿Sí? Y la otra opción, la otra posibilidad sería que la fuerza fuera perpendicular al desplazamiento. Pero si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el ángulo vale 90. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. ¿Sí? Entonces, acá que vemos que tenemos fuerzas que hacen trabajo positivo, ¿sí?, si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es menor de 90, fuerzas que pueden hacer trabajo negativo si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es mayor de 90, ¿sí?, y fuerzas que no realizan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. ¿Sí? Lo importante es que uno entienda que el signo del trabajo de una fuerza está vinculado estrechamente al ángulo que hay entre esa fuerza y el vector desplazamiento. ¿Cómo hacemos para calcular el trabajo? ¿Sí? Bueno, empecemos por algo sencillo, que sería, por ejemplo, el trabajo de una fuerza que es constante. ¿Cómo una fuerza es constante? Y bueno, vimos ya, si yo estoy hablando de una fuerza es un vector. ¿Sí? Entonces, para que una fuerza sea constante, y si es un vector, tiene que ser constante el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una fuerza constante, aplicamos la definición, ¿sí?, y desarrollamos el producto, el
desarrollamos el producto escalar a través del producto de componentes. Entonces, si una fuerza es constante, la componente en X es constante la componente en Y, y es constante la componente en Z. ¿Sí? Eso es una condición para que la fuerza sea considerada constante. Entonces, a esta integral, ¿sí?, la podemos distribuir en la suma, y como las componentes de esa fuerza son constantes, las podemos sacar fuera de la integral. Sacamos la componente fuera y nos queda la integral entre una posición inicial y una final del diferencial. ¿Cuál es la integral del diferencial de X? X. X. Entonces, cuando yo evalúe esa X, esa posición en X, entre un valor inicial y uno final, ¿sí?, me va a quedar el X final menos el X inicial. ¿Y qué es el X final menos el X inicial? O el Y final menos el Y inicial, o el Z final menos el Z inicial. Cambio de posición. Claro, ¿sí? Y eso lo anotábamos como delta X, delta Y, delta Z. ¿Sí? Entonces, este producto que nos quedó, la componente en X, por el cambio en la posición de X, la componente en Y de la fuerza por el cambio en la posición Y, la componente en Z de la fuerza por el cambio de la posición Z, lo puedo volver a escribir como otro producto escalar, ¿sí?, donde es el producto escalar entre la fuerza y el vector. ¿Cómo se llamaba este vector? Desplazamiento. Perfecto, y el vector desplazamiento. Pero hay que tener cuidado con esto. Esto solamente lo puedo usar si la fuerza es constante. ¿Sí? Es decir, si yo sé que estoy hablando de una fuerza constante, puedo tomarlo, ¿sí?, en lugar de calcular la integral del producto escalar, ¿sí?, puedo calcular directamente ese trabajo hecho por la fuerza como el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. Pero solo en el caso en que la fuerza sea constante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcularlo? Es decir, veamos algún ejemplo donde podemos usar números. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un granjero que engancha su tractor a un trineo cargado de leña y lo arrastra 20 metros por el suelo horizontal, como muestra la figura. Dice que sabemos cuál es el peso total del trineo y la carga, ¿sí?, 14.700 newton. Sabemos que el tractor tira con una fuerza constante de 5.000 newton. Conocemos el ángulo de 36,9 sobre el horizontal. Y sabemos que hay una fuerza de fricción constante, ¿sí?, de 350 newton que se opone al movimiento del trineo. Entonces nos pide que calculemos el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de toda la fuerza. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Bueno, para empezar siempre vamos a hacer lo mismo. Como nosotros queremos calcular trabajo hecho por la fuerza, lo que necesitamos es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, cuando uno dibuja el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenía? El peso, la normal, la fuerza de fricción cinética y la fuerza con la que el tractor mueve a la leña, ¿sí?, que estaba caracterizada por una magnitud y sabíamos que tenía un ángulo θ con el desplazamiento. Entonces, retomamos la definición de trabajo y vamos a aplicar la definición de trabajo para cada una de las fuerzas. O sea, cuando hablamos de la fuerza que el tractor hace sobre el carro de leña, ¿sí?, vamos a decir que esa es la integral. El trabajo es la integral entre una posición inicial y una final, ¿sí?, de el producto escalar de la fuerza del tractor sobre la leña, escalar, ¿sí?, el diferencial posición. Si aplicamos la definición de módulo coseno, ¿sí?, ¿este trabajo será positivo o negativo? Positivo.
positivo, ¿sí? Porque el ángulo es menor de 90. ¿Sí? Se puede hacer una representación donde se vea la fuerza, se vea el diferencial R y el ángulo, así queda bien claro cuáles son las magnitudes que estamos poniendo en juego para calcular el trabajo. ¿Sí? Y entonces esto, bueno, será, si calculamos podemos calcular esta integral, ¿sí? Y esto será, saco el módulo de la fuerza fuera de la integral, el coseno del ángulo también sale fuera de la integral, y me queda la integral del diferencial R, que en este caso, ¿sí? El diferencial R se limita a tener solamente componente en la dirección X. ¿Sí? Por eso me queda acá delta X, el desplazamiento en el eje X. ¿Sí? Reemplazo los valores y el producto de Newton por metro me da Joule. En este caso, 5000 Newton por el coseno de 36,9 por 20 metros me da 79.96 kilojoule. ¿Sí? O sea, sería lo mismo que escribir 79.960 joule. ¿Se entiende cómo hicimos la cuenta? ¿Cómo aplicamos la expresión? Sí, profe. Bien. Veamos ahora el trabajo de la normal. ¿Qué va a pasar con el trabajo de la normal? Y la normal es perpendicular al desplazamiento. Entonces, cuando evaluemos el coseno, ¿sí? Hacemos el desarrollo, ponemos el módulo de la normal, por el módulo del diferencial R, por el coseno del ángulo. Cuando ponemos el coseno de 90, ¿sí? El coseno de 90 es 0, o sea, y acá lo vemos matemáticamente, ¿sí? Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. ¿Sí? Ahora tenemos la fuerza peso. Y a la fuerza peso le va a pasar algo parecido, porque en este tipo de movimiento, fíjense que el peso es perpendicular al desplazamiento. Entonces, bueno, va a aparecer acá el coseno de menos 90, que también es 0. Entonces, otra vez, como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ya sea de 90 o de menos 90, el trabajo también me da 0. Si evaluamos ahora la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción cinética se opone al desplazamiento y el ángulo que forman el vector diferencial R con la fuerza es 180 grados. Entonces cuando reemplacemos, ¿sí? Fíjense que acá me va a quedar, esto me queda módulo, este delta X también es un módulo, y el que comanda el signo del trabajo es el coseno de pi. O sea, por eso me da menos 70 kilojoule. ¿Sí? Este menos, lo que me está diciendo es que el vector desplazamiento y la fuerza, ¿sí? Forman un ángulo mayor de 90 grados. En este caso, un ángulo de 180. ¿Sí? Otra cosa que podemos calcular, partiendo de la definición de trabajo, ¿sí? Es el trabajo de una fuerza que sea variable. ¿Sí? Porque cuando definimos trabajo, en la definición de trabajo, nos queda, ¿sí? Fíjense, el producto de la fuerza por el diferencial de posición. Entonces, si la fuerza es una fuerza que varía de acuerdo a la posición, entonces hay que evaluar cómo la calculamos. Entonces, necesitamos conocer cuál es la expresión que relaciona la fuerza con el desplazamiento. En este caso, tenemos una fuerza aplicada en la dirección X y cuyo valor se modifica con la posición que tenga el objeto en la dirección X. ¿Sí? Entonces, cuando calculemos el trabajo, tenemos que tener cuidado, ¿sí? De que la integral esa
ahora la fuerza no es una constante, ¿sí? Sino que depende la variable. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos el cálculo de la integral. Entonces, y fíjense que en este sistema, o este ejemplo que estamos haciendo, tenemos de 5 a 4 un valor de fuerza constante. Es decir, independientemente de cuánto valga la variable, la fuerza es una constante. Pero a partir de 4, ¿sí?, la fuerza ahora tiene una dependencia lineal con la posición X. Entonces quiere decir que vamos a necesitar definir cómo son las funciones que describen a esa fuerza aplicada entre 0 y 4 metros y entre 4 metros y 6. ¿Sí? Y cuando calculemos el trabajo de la fuerza para ir de A a C, ¿sí?, de A a C, de una posición inicial A a una posición final C, como el producto escalar de la fuerza por el diferencial de posición, ahora eso lo podemos partir en dos integrales, ¿sí? Porque vemos que el comportamiento no es uno solo de la fuerza en función de la posición, sino que tenemos una definición que va de A a B y otra definición que va de B a C. Entonces, aprovechamos la propiedad de la integral y la dividimos en dos tramos. Vamos de A a B con la definición de la fuerza en ese intervalo, más la integral que va de B a C con la otra definición. ¿Sí? Como la fuerza está aplicada, ¿sí?, en la dirección X, ¿sí?, fíjense, ¿qué quiere decir que la fuerza esté aplicada en la dirección X? Y nos podría ayudar un dibujito, ¿sí? Si yo tengo el objeto... Está a 0 grados, o sea, el coseno 1. Claro, tal cual. Esta va a ser la F que depende del valor de X, ¿sí? Y el cuerpo solo se mueve en la dirección X. Entonces, cuando calculemos el trabajo, ¿el coseno de qué ángulo vamos a poner? ¿Sí? Porque esto cuando, ¿acá qué será? Será el módulo de la definición de la fuerza en el tramo AB por el módulo del diferencial R, que en realidad es un diferencial X nada más, y acá tendría que ir el coseno del ángulo que forman la fuerza y el diferencial X. Pero este ángulo, ¿sí?, de acuerdo al esquema que estamos haciendo y al planteado del problema, es el coseno de 0. ¿Sí? Porque el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿sí?, forman un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces podemos escribirlo, le quitamos el signo vectorial, ¿sí?, y entonces ya nos queda que el trabajo de esa fuerza para ir de la posición inicial a la final, que era la posición A, hasta la posición C, lo vamos a calcular como la integral que va de A a B, con la definición de la fuerza que hay en ese intervalo por el diferencial X, más la integral que va de B a C, la definición de esa fuerza en ese intervalo, diferencial X. ¿Sí? Dijimos, en el tramo AB, la fuerza tiene un valor constante, mientras que en el tramo BC es una función variable. Entonces necesitamos encontrar cuál es la expresión matemática que nos da el comportamiento de la fuerza desde B a C en función de X. ¿Sí? Porque ya sabemos, desde 0 a 4, para el intervalo que va de A a B, esa fuerza vale 5 newton. ¿Sí? En cambio, en este otro tramo, el que va de B a C, tenemos que encontrar una expresión que me vincule el valor de la fuerza con el valor de la posición. ¿Sí? Entonces podemos construir esta recta, porque esto es un comportamiento lineal. Fíjense que el signo
es negativo, está bien porque la pendiente de esta recta es negativa, ¿sí? Esta ecuación que está planteada acá está hecha corriendo el eje, ¿sí?, a la posición 4, ¿sí?, considerando el corrimiento del eje f de x. Entonces ahora podemos calcular, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el trabajo ese que va de 0 a 4, 5 newton, porque de 0 a 4, que era del tramo de A a B, la fuerza es una constante, diferencial X. Acá lo que hacemos es, como vamos a usar una ecuación que describe el comportamiento de esa fuerza, pero le corrimos el eje, también tenemos que corregir los extremos de integración, ¿sí? Entonces, para algo que iba de 4 a 6, como nosotros hacemos un corrimiento del eje, ahora lo vamos de 0 a 2. Esto es matemática, ¿sí? Encontramos la ecuación de esa recta, que ya la habíamos encontrado antes, ¿sí? Y lo que nos queda es realizar la integral. Profe, perdón, me quedé con la duda de dónde salió el 5 medios. El 5 medios, cuando uno quiere encontrar la ecuación de la recta, ¿sí?, lo podemos hacer acá, a ver, lo voy a hacer así. Pero esto lo tengo que mover para abajo, para que no me tape, ¿sí? Este valor que tengo acá es 5. ¿Sí? Se entiende que yo corrí el eje. Entonces yo tengo que construir una recta, ¿sí?, que va del punto 0 para x, 5 para f de x, ¿sí?, al punto que va, que es 2 para x, 0 para f de x. Esto es x y esto es f de x. ¿Sí? Entonces, la ordenada del origen es 5. Y después, si me corro 2 unidades, bajo 5. Y por eso me da esta pendiente. ¿Sí? Sí, profe, Y gracias. si no, construimos la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo hacían así. Sí. La pueden hacer así y también obtienen eso, esa misma expresión, ¿sí? De cómo hacer la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Sí, Juana? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Bien, entonces cuando calculamos la integral, es decir, el 5 newton, lo podemos sacar fuera de la integral, porque era una constante. La integral del diferencial de x es la variable, y a esa variable la vamos a evaluar entre 0 y 4. ¿Sí? Después hacemos lo mismo acá. Esto tendría también, la hubiéramos sacado fuera de la integral del diferencial x es x, ¿sí? Y cuando hacemos la integral de menos 5 medios de x, el menos 5 medios sale fuera de la integral. Y después tendríamos la integral de x diferencial x. La integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Y a eso lo evaluamos entre 2 y 0. ¿Sí? Sacamos las cuentas y eso nos da 25 joules. Ahora, si nosotros vamos un poquito más atrás, o decimos, ¿cuál era el significado? Porque lo que estamos haciendo acá es el cálculo, ¿sí?, el cálculo de una integral definida. Es decir, lo que nosotros hicimos acá, ¿sí?, es que calculamos, ¿sí?, calculamos esta expresión que está acá. Y matemáticamente, ¿qué es la integral?
Porque además esta es una integral que tiene extremos, ¿sí? Definidos. ¿Qué representa esa integral? El área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera, esa, pongámosle número 1. A ese número 1 lo podríamos calcular como el área de este rectángulo, ¿sí? ¿Y el área de ese rectángulo qué sería? Sería 5 por 4, ¿sí? Y esto me da 20. ¿20 qué? Ojo, ¿sí? Porque nosotros nuestros ejes tienen unidades, ¿sí? Entonces el área, ¿sí? El área que corresponde al tramo AB, deberíamos escribirlo como 5 newton por 4 metros, eso me da 20 joules, ¿sí? ¿Cómo calculo el área entre B y C? Podría calcular esta área geométrica. ¿Cómo la calculo? Y ese es el área de 5 por 2 y 2, o sea, 5. Claro, Sale. ¿sí? Entonces sería 5 newton, ¿sí? Por 2 metros dividido 2, porque es el área, ¿sí? De un triángulo, base por altura sobre 2. Y eso me da 5 newton, 5 joules. O sea que en total, el área total me da los 25 joules que calculé de la otra forma. ¿Sí? Pero no se olviden nunca que ahora, cuando nosotros decimos, es el área encerrada bajo la curva. Sí, pero es un área que la vamos a evaluar en Joule, porque es trabajo. ¿Sí? Eso quiere decir que el área puede ser negativa, tranquilamente. Porque eso lo que me estaría diciendo es que la fuerza realiza un trabajo negativo. ¿Sí? Es decir, nuestra área tiene unidades de trabajo, ¿sí? No de metros cuadrados. Es decir, no tendría sentido un área negativa si son metros cuadrados. Pero un área negativa en Joule sí tiene sentido, ¿sí? Porque me estaría hablando del trabajo negativo de una fuerza. ¿Sí? Bien, ya hicimos, lo calculamos así, aplicando la idea de área bajo la curva. El teorema del trabajo y la energía es uno de los teoremas más fundamentales que vamos a utilizar, ¿sí? Y encierra un concepto que es fundamental para los fenómenos físicos, que es el tema de la conservación. ¿Sí? El teorema lo vamos a deducir a partir de la segunda ley de Newton. Es decir, cuando uno habla del trabajo neto, ¿qué es el trabajo neto? El trabajo neto, para mover un cuerpo o para ir de una posición inicial a una final, es el trabajo que realiza la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que fuerza neta era la sumatoria de fuerza? Ahora, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerza es equivalente a poner sumatoria de fuerza o fuerza neta que poner el producto masa por aceleración. ¿Sí? Porque esa es la relación que nos provee la segunda ley de Newton entre la aplicación de las interacciones y el resultado, ¿sí?, que genera esas interacciones sobre nuestro cuerpo. Si recordamos cuál era la definición de aceleración, la definición de aceleración era la derivada de b respecto de t, ¿sí? Entonces podemos escribir a la aceleración como
de B a dt. Y el diferencial R, si recordamos cuál es la definición de velocidad, que era la derivada de R respecto de t, podemos escribir el del diferencial R, ¿sí?, como B por diferencial t. Con esta cosa que hacemos, los que hacemos ingeniería, los que hacemos física, de tratar una derivada como si fuera un cociente de un cociente incremental, ¿sí?, que los matemáticos se ponen como muy locos, pero no importa. Entonces acá podemos cancelar, ¿sí?, el diferencial de tiempo, y nos queda, si estamos utilizando cuerpos y consideramos que el cuerpo tiene una masa constante, ¿sí?, nos queda la integral del producto B diferencial de B. Si desarrollamos este producto escalar, ¿sí?, lo podemos desarrollar por componentes, y nos queda, que es la componente en X de la velocidad por el diferencial de la componente en X, más, y hacemos lo propio con el diferencial Y, en la posición Y, y la componente en Z. ¿Sí? Cuando vayamos a integrar, tenemos que integrar B diferencial de B. ¿Sí? Y la integral de B diferencial de B es B cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a evaluar entre los valores finales de las componentes de la velocidad y los valores iniciales. Cuando escribimos eso, nos quedan que acá tenemos las componentes de la velocidad final elevadas al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿De qué otra forma podemos escribir esto? Si yo tengo todas las componentes elevadas al cuadrado, ¿esto es equivalente a qué cosa? ¿A la raíz cuadrada del módulo? Me gustó eso. Fíjate que están elevadas al cuadrado. ¿Sí? Bien, Juan. Entonces, ¿qué sería esto? Este es el módulo, ¿sí? Es B final al cuadrado. ¿Sí? Y lo otro es B inicial al cuadrado. Y es lo que vos decís, son los módulos, ¿sí? Eso que está puesto acá son los módulos de la velocidad. ¿Sí? Elevado al cuadrado. Bien, entonces encontramos, fíjense, que encontramos una relación entre el trabajo neto hecho sobre un cuerpo y el cambio, ¿sí?, de una magnitud que está relacionada con la velocidad. Bien, a esta magnitud, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se lo denomina energía cinética. Y es la energía que tiene un cuerpo por el solo hecho de tener velocidad. ¿Sí? Obviamente, está vinculado, fíjense que esto, que es de este lado, del lado derecho, es energía, y del lado izquierdo es trabajo, tiene la misma unidad. ¿Sí? Es una magnitud escalar, su unidad en el sistema internacional también es el joule. A diferencia del trabajo, es una propiedad interna del sistema, y fíjense que la energía cinética no puede ser negativa. ¿Sí? El término de energía cinética es siempre positivo. La diferencia de energía cinética sí puede ser negativa, pero la energía cinética no puede ser nunca negativa, porque me estaría hablando de una velocidad de un b cuadrado, ¿sí?, menor que 0. Y un número elevado al cuadrado no puede ser nunca negativo. ¿Sí? Entonces, a esto se le denomina teorema del trabajo y la energía. Es decir, el trabajo neto hecho, que es el trabajo hecho por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es igual al cambio de su energía cinética. Eso quiere decir que si el trabajo neto es mayor que 0, ¿sí?, la velocidad aumenta.
Si el trabajo neto es menor que 0, la velocidad disminuye. Y si el trabajo neto es igual a 0, la velocidad es constante. Entonces podemos imaginarnos, ¿sí? Podemos vincular cosas. ¿Se acuerdan? Este mismo dibujito lo habíamos hecho cuando vimos dinámica. Si nosotros le aplicamos a un bloque que se mueve hacia la derecha, una fuerza que se mueve hacia la derecha, la aceleración va a aparecer también hacia la derecha. Entonces, si el sentido de la aceleración coincide con el sentido de la velocidad, el cuerpo aumenta su velocidad. Y acá lo que podemos ver es, yo le estoy haciendo fuerza en el mismo sentido que el desplazamiento. Entonces el ángulo que hay entre la fuerza F y el desplazamiento, ¿sí?, es un ángulo cuyo coseno es positivo. Si eso es positivo, entonces el trabajo total es mayor que 0 y el cuerpo aumenta también su rapidez. Es decir, ahora encontramos otra forma, ¿sí?, para decir lo que antes decíamos, haciendo un análisis de sumatoria de fuerza, aceleración y velocidad. ¿Sí? Lo podemos anotar. Si nosotros decimos acá, yo tengo una sumatoria de fuerza, ¿sí?, a consecuencia de la sumatoria de fuerza esa, yo tengo una aceleración que tiene la misma dirección y sentido, ¿sí?, que el vector velocidad. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, entonces el módulo de la velocidad crece. Y lo mismo vamos a decir acá, porque acá cuando calculemos el trabajo de F diferencial S, ¿sí?, ¿qué vamos a poner acá? Y acá vamos a poner la integral del módulo de F por el módulo del diferencial S por el coseno. ¿Qué ángulo forma S y F? Seno. ¿Sí? Entonces, este trabajo es positivo. Como el trabajo es positivo y el trabajo recién vimos que es igual a la variación de energía cinética, entonces la variación de energía cinética también es positiva. Si la variación de energía cinética es positiva, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Que era lo mismo que habíamos dicho acá. La velocidad aumenta. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna razón para la que todos los movimientos sean hacia la derecha o es casualidad? No, O sea, ¿aplicaría también a lo mismo para la izquierda o no? totalmente, totalmente, no importa. Lo importante es que se muevan para el mismo lado. Claro. Gracias, ¿Sí? profe. Sí, sí, sí. No sé, nunca se me había ocurrido esa pregunta, pero sí. La idea es que en este ejemplo, ¿sí?, en este ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Si la fuerza neta tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, ¿sí?, entonces la velocidad va a aumentar. Ya sea que lo vemos haciendo un análisis de dinámica o que lo vemos haciendo un análisis de trabajo de energía. ¿Sí? Los dos nos conducen al mismo resultado. ¿Sí? Si nosotros ahora tenemos otro caso, pero ahora, ¿sí?, ¿qué tenemos? Ahora tenemos una fuerza neta hacia la izquierda. Voy cambiando de nomenclatura, pero siempre para que no nos quedemos siempre con lo mismo.
yo tengo una aceleración, ¿sí?, en aquella dirección. Pero ¿qué pasa ahora? Ah, la velocidad, ¿sí? Fíjense, la velocidad tiene sentido opuesto a la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al vector, al módulo de la velocidad? Está reduciendo, se hace cada vez más chica. Claro, uno era lo que decía, ¿sí? El cuerpo se frena, es un movimiento, ¿se acuerdan? Un movimiento desacelerado, ¿sí? Y si ahora aplicamos lo que veíamos recién, decíamos, ahora hacemos el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Peso, normal, la fuerza F que le estoy aplicando, y ahora fíjense que vamos a agregar a nuestro diagrama del cuerpo libre algo que nos indique para dónde, ¿sí?, se desplaza ese cuerpo. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando calculemos el trabajo, de la fuerza F, ¿qué vamos a poner? Va a quedar negativo. Claro, ¿sí? El módulo, por el módulo del diferencial en sí, El ahora vamos a coseno poner de 180. el coseno de 180, ¿sí? Y este número en -1. ¿Sí? Entonces, el trabajo ahora de la fuerza F es negativo. Ah, pero si es negativo, eso quiere decir que la variación de energía cinética también es negativa. Y la variación de energía cinética, recordemos que era un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Para que esto me dé negativo, eso quiere decir que la velocidad final es menor que la velocidad inicial, ¿sí? Que coincide con lo que habíamos visto antes. El cuerpo se frena, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, profe. Bien. Y la otra opción es que nosotros le aplicáramos una fuerza en la dirección perpendicular al desplazamiento. Pero si le aplicamos una fuerza perpendicular al desplazamiento sobre una superficie que no tiene fricción, lo único que hacemos, ¿sí?, es agrandar la fuerza normal. Pero el trabajo neto, ¿sí?, el trabajo neto va a ser 0. ¿Por qué? Y porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿sí?, la rapidez del bloque permanece igual. Que es lo mismo que hubiéramos visto acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo aceleración en el eje X. Si no tengo aceleración en el eje X, la velocidad permanece, ¿sí?, con el mismo valor. ¿Sí? Tendría un valor constante. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, no, ahí me quedó una duda, pero me parece que se aclaró que era sin fricción, porque Claro, si le porque hace dice sin esfuerzo fricción sí acá. debiera aumentar. Claro. Pero no, dice una Por- superficie sin fricción. Ujú. Bien. La próxima definición es la definición de energía potencial gravitatoria. Vamos a llamar energía potencial a la energía que tiene un cuerpo por estar a una altura determinada de un sistema de referencia. ¿Sí? Es decir, es cierto ahora, el valor de energía potencial depende del sistema de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lo vamos a definir como el producto de la masa por la aceleración gravitatoria por la altura
a un nivel que nosotros digamos desde dónde estamos midiendo. Obviamente que al ser una energía va a ser una magnitud escalar, la vamos a evaluar en Joule, y es una propiedad del sistema, ¿sí? Y fíjense que la única dependencia que tiene la energía potencial gravitatoria es sobre la vertical, ¿sí? Porque está definida a partir de la altura. Ahora vamos a ver por qué hacemos hincapié en una definición así como tan especial. Y tiene un nombre especial, ¿sí? Gravitatoria. Es porque la energía potencial gravitatoria está asociada, ¿sí? A la fuerza gravitatoria, es decir, a la fuerza que nosotros denominamos peso. ¿Sí? Entonces calculemos cuál es el trabajo de peso para ir de una posición inicial a una posición final. Como el peso es una fuerza constante, podemos usar la expresión esa que habíamos encontrado para fuerzas constantes, ¿sí? Que el trabajo lo podemos calcular entonces como el producto escalar entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Podemos escribirlo entonces. ¿Quién es la fuerza F? Esa que estábamos considerando es la fuerza peso. Y el diferencial R. Este producto que está acá, ¿sí? ¿Qué nos da? Y porque si nosotros lo hacemos por componente, ¿sí? ¿Esto qué sería? ¿Qué tendríamos? Para la fuerza tendríamos 0 en la dirección Y. mg en la dirección J. 0 en la dirección K. Y el vector desplazamiento tendría componente delta X en la dirección Y, delta Y en la dirección J y delta Z en la dirección K. Pero cuando hacemos el producto componente a componente, ¿qué nos queda? Queda masa por gravedad versus J por la diferencial de I, lo que está ahí abajo. Lo demás hace Claro, cero. nos quedan solamente, ¿sí?, los términos en la dirección Y y en la dirección K se anulan y nos queda solamente, ¿sí?, el producto de la masa por la gravedad por el delta I. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá? Como tenemos fíjense en el diferencial, ¿sí? Este diferencial acá tendría la componente en el diferencial X, y acá tendría el diferencial Y. Entonces, ¿qué ángulo hay entre diferencial X y diferencial Y? Porque este que tenemos acá, este vector que está ahí, debería ser 0 según Y, menos, ¿sí?, según nuestro sistema de referencia, que lo vemos acá, ¿sí?, la componente del peso en la dirección J tiene signo negativo. Eso lo podemos marcar acá, ¿sí? Ese tiene signo negativo. Entonces de ahí aparece este menos. Que si lo hubiéramos pensado como el coseno del ángulo, también hubiéramos visto que ese trabajo es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenemos el peso, tendríamos, esta es la fuerza que estamos considerando, que es la fuerza peso, este es nuestro diferencial R, ¿sí?, y este ángulo, θ, ese θ es mayor de 90. Y entonces, si el ángulo es mayor de 90, el trabajo del peso tiene un signo negativo. ¿Sí?
¿Se acuerdan que decíamos que el trabajo lo podíamos calcular como la integral del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman F y el desplazamiento? Entonces el signo nos lo iba a dar el coseno del ángulo, ¿sí?, que formaban la fuerza y el desplazamiento. Acá el ángulo es más grande que 90, entonces también podemos ver de dónde aparece ese signo menos. ¿Sí? Ahora fíjense Sí, que nosotros estamos llevando el cuerpo de un lugar más bajo a un lugar más alto. ¿Sí? ¿Está esta parte del signo? sí, por mi parte, profe. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Y lo podemos interpretar como el delta I era la posición en I final y después la posición en I inicial. Pero habíamos dicho que habíamos definido la energía potencial gravitatoria como el producto mg por h. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar esa h por I, ¿sí?, y entonces nos quedaría algo así. Escribimos un intermedio. Entonces lo podemos escribir así. Que el trabajo de la fuerza-peso para ir de una posición inicial a una final, ¿sí?, es menos mg h final menos mg h inicial. O lo que sería lo mismo, menos este término, ¿sí?, sería la energía potencial gravitatoria final, menos este otro término, sería la energía potencial gravitatoria inicial, ¿sí?, con un signo menos acá adelante. Entonces lo que notamos es que el trabajo del peso es igual a la variación de energía potencial gravitatoria cambiada de signo. ¿Y eso cómo lo vemos? Y porque ustedes fíjense, cuando nosotros colocamos un cuerpo cada vez más arriba, ¿sí?, la energía potencial aumenta. ¿Mm? Porque lo estoy poniendo en una posición cada vez más alta. Ahora, el trabajo de la fuerza gravitatoria es negativo, porque la fuerza gravitatoria va hacia abajo y ese cuerpo se desplazó hacia arriba. Entonces, el ángulo entre el peso y el desplazamiento es 180. De ahí viene el signo del trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende el vínculo de este signo? Sí, ¿Sí? De este signo. Fíjense que numéricamente el trabajo de la fuerza peso es igual a la variación de energía potencial gravitatoria, al cambio, ¿no?, de la energía potencial gravitatoria. Pero hay una diferencia fundamental en el signo. Si un cuerpo baja, ¿sí?, va a pasar de una energía potencial alta a una energía potencial baja. ¿Eso qué quiere decir? Pierde energía potencial. Entonces la variación de energía potencial gravitatoria va a ser negativa. Ahora, si ese cuerpo se desplazó hacia abajo y el peso era hacia abajo, el trabajo de la fuerza peso es positivo. ¿Sí? El trabajo de la fuerza peso tiene siempre distinto signo que la variación de energía potencial gravitatoria. Y lo que tiene de bueno la energía potencial gravitatoria es que solamente depende de un valor inicial y de uno final. No importa cómo fue que nos movemos de ese punto inicial a ese punto final. ¿Sí? Lo único que nos importa es cómo es la posición en I final e inicial. Es decir, la energía potencial gravitatoria
es lo que uno llama una función de estado. ¿Sí? No importa cómo fue el proceso para ir de un punto al otro, sino lo único que nos importan son los valores iniciales y los valores finales. ¿Mm? Acá vemos una con dibujito, ¿sí? Nosotros, este cuerpo se mueve hacia abajo. Estaba inicialmente en una altura I1. ¿Sí? Y pasa a una altura I2. El cambio de altura es negativo, es decir, el cuerpo pierde altura. Si el cuerpo pierde altura, la variación de energía potencial gravitatoria es negativa y el trabajo del peso es positivo. ¿Por qué? Y porque el peso es hacia abajo y el movimiento también es hacia abajo. Entonces, el coseno del ángulo entre el movimiento y la fuerza, que es 0 grados, el trabajo es positivo. ¿Sí? Entonces, cuando la fuerza gravitatoria ejecuta un trabajo positivo, la energía potencial gravitacional disminuye. ¿Sí? En cambio, si el cuerpo se mueve hacia arriba, el cuerpo estaba inicialmente a una altura, I1, finalmente está a una altura mayor, I2, el cambio de altura es positivo, el cambio de energía potencial gravitatoria es positivo entonces, pero el trabajo del peso es negativo. Porque fíjense, tengo la fuerza peso hacia abajo, el movimiento hacia arriba, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza peso es 180. Entonces el trabajo es negativo. Es decir, cuando la fuerza gravitacional efectúa trabajo negativo, la energía potencial gravitacional aumenta. La otra energía potencial que vamos a ver es la energía potencial elástica. Es decir, es la energía potencial que se desarrolla en un resorte, o que desarrolla la fuerza que hace un resorte. También, por ser una energía, es una magnitud escalar, ¿sí? La unidad es el joule, es característica de los sistemas elásticos, depende de la deformación del resorte, porque esto que está acá es la deformación del resorte, depende de la constante elástica. Y fíjense que tiene algo parecido a la energía potencial gravitatoria, a la energía cinética en realidad. No puede tomar valores negativos, la energía potencial. El cambio de energía potencial sí puede tomar valor negativo, pero la energía potencial elástica no. ¿Por qué? Porque la deformación está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para calcular el trabajo de la fuerza elástica? No nos tenemos que olvidar que según la ley de Hooke, es decir, la que relaciona el módulo de la fuerza elástica con la deformación, ¿sí? Era la ley de Hooke. Y la ley de Hooke la escribíamos así, y este signo menos, lo único que nos quería decir es que la fuerza elástica se opone a la deformación. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular el trabajo, ¿sí? Aplicamos la definición de trabajo, ¿sí? Y acá va a aparecer el módulo de la fuerza elástica por el módulo del desplazamiento y aparece el signo menos. ¿Y ese signo menos de dónde salió? Y porque no nos tenemos que olvidar que la fuerza elástica se opone al desplazamiento. Entonces, la fuerza elástica va a estar, ¿sí? Con un sentido opuesto al desplazamiento. Eso quiere decir que el ángulo que hay entre la fuerza elástica y el desplazamiento es 180. Entonces por eso aparece el coseno de 180 con ese signo. ¿Sí? Podríamos agregar acá, como un pasito intermedio, acá, que esa es la integral entre una posición inicial y una final del módulo de la fuerza elástica por el módulo del diferencial R por el coseno de 180. Porque es el ángulo que hay entre la fuerza, ¿sí?
y el desplazamiento. Eso nos da esta expresión. Cuando calculemos la integral, nos va a dar la integral de x diferencial x, es x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Reemplazamos los valores iniciales y finales, ¿sí? Pero dijimos, a la expresión 1/2 de k por x cuadrado lo vamos a llamar energía potencial elástica. ¿Sí? Y entonces vemos acá también que el trabajo de la fuerza elástica es igual a menos la variación de la energía potencial elástica. Tiene la misma relación, ¿sí?, que entre el peso, entre el trabajo del peso, del trabajo de la fuerza gravitatoria y la energía potencial o el cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Atención con esto, que acá cuando calculamos energía potencial elástica, esto corresponde a las deformaciones, ¿sí? No son posiciones, son deformaciones del resorte. Por ejemplo, tenemos un resorte, ¿sí? Al resorte vamos de una posición x1 a una posición x2, es decir, el x2 es mayor que el x1, de forma que la fuerza del resorte, ¿sí?, se opone a ese desplazamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica va a ser un trabajo negativo, ¿sí? Pero la energía potencial elástica aumentó, porque está más deformado al final que al principio. ¿Sí? Cuando el resorte se relaja, ¿sí?, es decir, yo libero el bloque y pasa de una gran deformación a una deformación más chica. La fuerza del resorte y ahora el desplazamiento coinciden. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? El trabajo de la fuerza elástica es positivo. Y la variación de energía potencial elástica, negativa. ¿Por qué? Porque la deformación final es menor que la deformación inicial. Fíjense que acá tenemos otra vez otra energía que depende de las posiciones iniciales y finales, y no de cómo lo moví. ¿Sí? Por eso también es una energía potencial. Es una función potencial porque depende de los valores iniciales y finales. ¿Sí? Acá tendríamos un resorte, ¿sí?, que tenía una posición de compresión y también lo liberamos. Entonces va a tener una deformación final menor que la inicial. La fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo de la fuerza elástica es positivo y la variación de energía potencial elástica es negativa. ¿Sí? Y la última definición de energía que vemos es la definición de energía mecánica. Cuando nosotros vamos a llamar energía mecánica a la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. A esas tres energías sumadas las llamamos energía mecánica. Obviamente va a tener, es un escalar, ¿sí?, y tienen las mismas unidades.